Les adelantaba hace instantes, tenemos información exclusiva en nuestro programa de hoy. Es mucho más que el retiro de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de Javier Milei decidió investigar los desmanejos de la pandemia en Argentina, una herida que todavía está abierta en la sociedad. Pero tenemos información exclusiva, tiene derivaciones internacionales y locales. La primera tiene que ver con el anuncio de hoy. El presidente Milei va a denunciar al titular de la Organización Mundial de la Salud ante los tribunales internacionales por delito de lesa humanidad. Esto es información exclusiva. Se trata del doctor Tedros Ghebreyesus. Fue elegido en 2017 por 5 años y reelegido en 2022. Atención, la denuncia será en base al artículo 7 del Estatuto de Roma por crímenes de lesa humanidad, inciso K.C, que se refiere a esclavitud por supresión del derecho de propiedad de las personas e incluye el encierro por la cuarentena, los quebrantos económicos que produjo y la dependencia de subsidios que para el gobierno derivaron en esclavitud. Eso es solo el principio. Y aquí viene lo que creo que es una bomba o abrir una caja de Pandora, amigos, porque el gobierno de Milei va a investigar los desmanejos locales de la pandemia en Argentina. Atención, con auditorías y denuncias judiciales de ser necesario. Reitero, el gobierno de Milei abre la caja de Pandora e investigará la pandemia. Atención, se va a complicar más la situación de Alberto Fernández porque Milei está decidido a investigar el rol del presidente de la Nación y las disposiciones que tomó en violación de las garantías constitucionales de las personas. También el rol de la ministra Carla Bisotti, el rol del doctor Pedro Can y el resto de los infectólogos. Y quiero agregar algo, simplemente como contexto. Al día de hoy siguen sin conocerse, porque están prácticamente bajo llave, los contratos por las vacunas, amigos. Hoy tenemos más información exclusiva al respecto de eso, de los datos, de los datos de los argentinos. ¿Dónde están los datos de los argentinos en la pandemia? Y además, ¿por qué la AGN, con mayoría kirchnerista, puso bajo llave y estricta reserva los contratos por las vacunas? ¿Por qué los argentinos no sabemos qué se decidió y cómo se decidió? Pero no solamente eso. Además, una causa que tuvo novedades hoy. Nuestra compañera Camila Dobayán está con estos últimos temas, los datos de los argentinos y también el tema de los contratos. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué bajo llave? Y no termina la cuestión, amigos, porque escuchen esto y aquí sí la línea conceptual podría sumarse a esta cruzada para Javier Milei de lo que significa el wokismo. Para el presidente, la pandemia fue la cumbre del wokismo del control social y considera que fue un experimento que trascendió a la emergencia sanitaria en nuestro país, que tenía un objetivo político autoritario. Esto nos lleva directamente a lo que eran los orígenes de Javier Milei como personaje público y lo que fue su investigación para un libro que en su momento se llamó Pandenomics, pero que también incluyó un documental en donde esta línea ya estaba presente, y les pido que escuchen esta frase de aquel documental que decía esto. Ha sido una cuarentena cavernícola, ha sido la cuarentena más larga y más profunda del mundo y ha sido una decisión absolutamente desacertada. Hoy Argentina está entre los países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Es decir que la cuarentena no sirvió para nada. Pero entonces, ¿cuál fue el principal error del gobierno si no sirvió para nada? El principal error del gobierno fue darle absoluta prioridad a la infectocracia liderada por el imbécil de Pedro Can.
Bueno, la infectocracia. Enseguida vamos a volver sobre esa época. Pero quiero ahora retomar el anuncio de Milei, que fue anticipado en su mensaje de la ONU, cuando dijo: Argentina se va de la Organización Mundial de la Salud. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad.